Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy tuve problemas para poder transmitir, pero ya estoy aquí. Quizá los títulos que puse en los otros eventos, pues fueran desagradables. Soy el padre José Luis Segura Barragán. El tema que voy a tratar es ¿por qué el gobierno no quiere dialogar verdaderamente con nadie? Porque considera que todos los que no son de Morenos y sus seguidores, que somos sus enemigos, que queremos quitarlos del poder. Y es cierto, queremos quitarlos de que estén en un partido que nos avasalla y que además unas mañaneras que atontan a la gente y que la engañan. Tienen causas, o López Obrador sacó causas. Una causa quiere decir una situación real a solucionar. Por ejemplo, la pobreza. Sí, la pobreza es un problema. Pero la pobreza no se elimina solo dando dinero. Bueno, más bien, dando dinero no se elimina la pobreza. ¿Cómo es que alguien que dé de comer a la gente no va a quitar el hambre de la gente ni de ninguna otra? El hambre no se quita dando de comer. El hambre verdadera se quita enseñando a trabajar a las personas, dándoles empleo, y entonces ellas mismas, es aquel dicho, pues, no le des el pescado, enséñalo a pescar, y cosas por el estilo. Bueno, lo de los transportistas, después de 300 reuniones, que les he dicho que es lo mismo que aquí sucedió con las mesas de seguridad que puso Chong desde Peña Nieto, no sirven de nada. Bueno, servían al gobierno para demostrar que tenía un interés, el gobierno de aquel tiempo, el de Peña Nieto, de que quería solucionar los problemas con la colaboración de la ciudadanía, que en aquellas primeras mesas que se hicieron hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años, los que éramos de la ciudadanía corríamos peligro porque los gobernantes y, bueno, las fuerzas, sí, los gobernantes y soldados y marinos y todos los demás, pues ellos tienen su seguridad. Los ciudadanos no teníamos ninguna, entonces, y más en aquellos tiempos en que estaban tan revueltos lo de los templarios contra los comunitarios. Entonces, toda persona que se acercaba a formar parte de algún grupo del que fuera era sospechoso de tramar alguna cosa. Y sí, es cierto. A esas mesas se acercaron delincuentes, pero la mayoría éramos gente de bien y que además nadie nos daba nada y los gastos, nadie nos daba nada y los gastos que hacíamos, si alguien tenía que ir a Morelia a una reunión, entre todos se les daba para la gasolina o para el pasaje. Era algo, lo de los ciudadanos era algo limpio. Pero luego eso ya se acabó. Además, las reuniones no solucionaban nada. Nada más venía el gabinete de Silvano a proponer cosas que nunca llevaban a cabo. Y mismo Silvano lo dijo, es que la gente
económicamente bien está relacionada con el narco. Entonces, y además no querían acabar con el narco, querían nada más acabar con los templarios, que era un grupo que había dominado todo el estado de Michoacán, desde el gobernador y hasta los alcaldes, desde el gobernador y hasta los alcaldes, los diputados de aquí locales y los diputados y senadores federales. Querían sustituir a los templarios por otro tipo de personas que así lo hicieron. En ese sentido lograron su cometido. Cambiar los restos de los templarios, que ahora son los que están todavía, son una parte de la violencia de nuestros días, y a esos pues nunca los van a agarrar, por supuesto. El abuelo y compañía. Las reuniones no tienen sentido. Para que una reunión tenga un efecto, tienen que especificar muy bien el plan de acción. Si no, no hay una cronografía, es decir, una lista de actividades en un calendario con responsables y con resultados. Y también con el dinero que se va a usar para eso, porque sin dinero pues no baila el perro. Y no porque no sea posible, bueno, pero es que las cosas económicas tienen que llevar dinero por fuerza. Aún lo que no se haga con una ganancia, si alguien quiere ser caritativo, pues regala cosas, disminuye sus posesiones, su economía. Si alguien tiene una profesión, renuncia a cobrar dando un servicio social. La economía es necesaria. No que se hagan las cosas por lo económico, pero lo económico es necesario. Porque la economía es todo lo que se hace para intercambiar bienes. Bueno, primero producirlos y luego intercambiarlos. Y no hay ninguna cosa gratis más que lo natural, pero eso se acaba porque tiene una estructura tan perfecta que se regula la naturaleza misma en los habitantes. Por eso hay depredadores y hay víctimas, depredados. Y los depredadores son menos y los que van a depredar son más, muchos más. Por eso entonces la naturaleza es abundante en las víctimas y regula el número de los victimarios, porque si no lo regulara, matarían a todos los herbívoros, los carnívoros, y ya no habría de qué alimentarse. En la sociedad humana, la economía suple a ese orden natural de la regulación del número de carnívoros y de herbívoros. Bueno, los campesinos quieren pues que se les den 1,000 pesos por tonelada por los productores para que les salga, ganen, recuperen lo gastado y ganen algo. El gobierno no les quiere dar nada ni les va a dar nada. Les da más a los jóvenes, esos sin futuro, a los buitres de la nación, a personas que no tienen necesidad y que les dan las ayudas, porque la ayuda la puede pedir cualquiera
hasta Salinas de Gortari puede pedir una ayuda si ya tiene más de 65 años. Ese dinero que se les da a los ricos, pues es un robo a los pobres. Debería de darse solo a los pobres. Y también no solamente darles, bueno, que los jóvenes esos del futuro están aprendiendo algo. La mayoría lo único que aprende es a no trabajar, a vivir en la flojera y a gastar su dinero, que al cabo, si tiene 13 años hasta los 29, pues tiene 16 años para disfrutar. Y ya cuando llegue a los 30, pues ya es un delincuente. Pero los votos, esos, pues es muy importante y muy necesario. Lo del agua, diga, es que algunos acaparan el agua. Sí, es cierto. Pero para quitar ese acaparamiento, la solución no es quitar el derecho al agua, sino regular mejor según el tipo de persona que tiene agua, cómo la tiene y por qué la tiene. Porque todos los pueblos de por aquí, como es tierra caliente, tienen pozos para surtirse de agua potable, porque sí hay mucha agua en el subsuelo, porque se viene de la sierra, esta tarasca, del Tancítaro, que es la montaña más alta de Michoacán y que está aquí cerquita, a unos 50 kilómetros. Y hay muchos veneros subterráneos y son fáciles de localizar y fáciles de sacar de allí el agua. Y de hecho hay mucha agua ahí en el subsuelo, pero para sacarla pues hay que comprar bombas, tener el equipo y pagar la electricidad. Bueno, entonces allí está un tipo de agua que no se puede quitar la propiedad de los pueblos, pero con esa ley que pretenden poner, la ley del agua, hasta eso el gobierno podría decir a los que son opositores, ni agua. Y sí, a los que son opositores, ni agua, no les damos permiso. Bueno, naturalmente que la gente se levantaría en armas inmediatamente, que es lo que puede suceder si aplican esas leyes hacia rajatabla, la ley del agua, y es hacia rajatabla, la ley del agua. Los ricos, ellos no van a padecer, porque se van a ir a donde puedan conseguir el terreno con agua o el agua que necesitan para sus industrias. Se van a Perú, o los que vienen de Estados Unidos se regresan a Estados Unidos, los europeos pues, se van a otras partes y por supuesto, pues entonces aquí queda un cascarón, una caraza que no tiene un contenido, se quedan los huesos que no tienen carne, porque el gobierno pues descarnó a los derechos de las personas, impidió que las personas tengan sus derechos y que los ejerzan. Y uno de ellos, pues al agua, es un derecho humano, no es un derecho que el gobierno humano, no es un derecho que el gobierno tiene que dar. Hay unas cosas que son inalienables, que el derecho a la libertad,
libertad de todos los sentidos, libertad de trabajo, libertad de ocupación, libertad de pensamiento, libertad de tránsito y libertad en todos los sentidos. Luego, aparte de el derecho a la vida y el respeto a la vida y la libertad, pues están todos los bienes necesarios, como un servicio social para la educación, bueno, la seguridad en primer lugar, porque el derecho a la vida, pues exige que aquellos que quieren asesinar a los demás sean impedidos hacerlo por medio de unas autoridades que se dediquen a proteger la seguridad de los ciudadanos, de los mexicanos, sean quienes sean. Y luego, pues está el derecho a la salud, que antes, pues eso estaba ya como establecido. Hay que ir poniendo hospitales y formando médicos y enfermeras para que vayan atendiendo a la población gratuitamente, entre comillas, porque de lo que toda la gente aporta para el gasto público, de ahí se toma para las diferentes actividades y necesidades. En realidad, los políticos no producen nada. Los políticos serían administradores, pero no son dueños de nada. Pero eso no lo entiende un político mexicano. Un político mexicano y cualquiera que tenga una autoridad cree que lo que él administra es suyo. Se llama el patrimonio, que él se siente el dueño de todas las cosas. Entonces, eso de sentirse el dueño y de no sentir que hay que estar bajo unas reglas y leyes es un defecto de todos los mexicanos, también en las cosas de la iglesia y en la educación, por supuesto. También la educación debe ser gratuita y debe ser buena, de buena calidad, pero no puede ser de buena calidad si los sindicatos quieren ser sus mismos dirigentes en lo pedagógico. Y por eso también la falsedad, o yo no sé cómo decirle, de que vayan pasando de años a los niños sin que sepan lo necesario para poder aprender lo que sigue. Y por eso cuando llegan a la preparatoria y se acaba todo, porque además no saben ni leer, ni escribir, ni pensar, y menos ahora, pues con tantas diversiones o tanta ocupación en el celular, las redes que ya las usa cualquiera, y entonces nada más están entreteniendo, viendo videos divertidos, películas, series, noticias, fútbol, etcétera. Y si el gobierno no ayuda a los campesinos, pues entonces va a tener un gran problema. ¿Qué es lo que piden los transportistas? Porque cada día asaltan a 70 unidades de transporte en todos los sentidos, en que asesinan al chofer o a los que llevan el tráiler y se roban las mercancías o se roban el vehículo, y esas cosas pues impiden un desarrollo. También las aseguradoras pues cada día se ponen más roñosas y difíciles para poder pagar la pérdida total y la pérdida en las carreteras por la violencia de los delincuentes. Bueno, poco a poco la maquinaria del Estado, del Estado que dirige las cosas,
se va del Estado que dirige las cosas, se va aflojando y va perdiendo partes hasta que ya se llega a una inutilidad como ahorita la división de poderes. Esa división de poderes ya se terminó, por lo tanto, la presidenta de la República o quien sea el Ejecutivo Federal y el Legislativo van a poder hacer lo que quieran porque el judicial ya estaba a su servicio, no bajó, no haciendo la función que le tocaba, vigilar que las leyes fueran adecuadas a la Constitución y que la aplicación de las leyes que le tocaría al Ejecutivo lo hiciera de acuerdo a la Constitución, respetando los derechos humanos o los derechos del ciudadano. Pero ahora eso ya no existe. Ahora los que hacen las leyes los hacen a contentillo de lo que les manda el Ejecutivo, y el Ejecutivo aplica las leyes como las quiera aplicar para, como dijo Juárez, para los amigos, justicia y perdón. Para los enemigos, pura justicia. Para los enemigos, pura justicia. Y así es. Vean ustedes todas las cosas negativas que tiene el gobierno en sus empleados. A ellos los deja, los cuida hasta que ya no sirven. Ejemplo, el Noroña. Ejemplo, el Adán Augusto, el de la barredora. El ejemplo, el Arturo Ávila, un sinvergüenza desde los tiempos priistas, etcétera, 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 etcétera. Y atacando a los que no son de su partido, ahora como, bueno, Carlos Manso lo mataron por eso. Y su esposa Grecia ahora, pues están tratando de enlodar porquerías. Y como dice Noroña, ahora sí ya vi lo de Noroña y a la que me pedía que decía que eso que decía Noroña ya lo vi, pero y le mandé a esa persona pues ese comunicado falso donde enlodan o tratan de enlodar a la esposa de Manso y a uno de los diputados de acá, pero de verdad una cosa terrible. Bueno, eso es lo que y era de una morenista ya de Sinaloa y sin importancia, pero los que son enemigos de la democracia o son amigos y servidores del gobierno usan todos para denigrar a los demás sin dar razones, porque hay unas cosas pues muy graves de que acusan a la gente. Y por cierto, ese mensaje me lo mandó un morenista instruido, que es un don nadie, o una don nadie. Por lo tanto, así no es. Y es lo que estamos también en la información. Bueno, ya me pasé del tiempo. Lo de Maduro sigue. La guerra Rusia-Ucrania sigue. Y hasta que se salga algún resultado que tiene que salir, porque Rusia ya no aguanta estar en guerra, Ucrania tampoco. Bueno, entonces ya está la destrucción total. Lo de la franja de Gaza, pues pongo al padre Romanelli, creo que así se llama, ya sea en Facebook o aquí en este canalito, para ir viendo cómo está lo de la franja de Gaza. Que hay un intento de hacer, pues, parar el fuego, es decir, tener una tregua, pero no se puede así de la noche a la mañana. Pues claro que no. Entonces,
Y también la criminalidad aquí, pues ya saben ustedes cómo está. Y cada día salen escándalos como lo de Miss Universo, que fue un truco, una trampa. Y también, pues ya a lo mejor no vienen para acá, nos quitan que sea esta una sede de las 3 que ahora inventaron para el Mundial, a lo mejor. Pero en fin, hay un montón de problemas en el país, pero eso de las marchas y lo del agua es lo más importante y lo que puede tener grandes consecuencias. Bueno, voy a ver sus comentarios. Lorenzo Torres Paz, saludos desde Houston, Texas. Muchas gracias, Lorenzo, que estés por aquí, desde aquel lugar tan lejano y tan cercano también. Nalena Orduña, por fin, padre, saludos y buenas noches. Sí, es que la de buenas que tengo varios buscadores y ahora en los ordinarios no pude que tuve que ir a otro y desde este sí, porque nosotros dos no. Pero así es natural. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis Segura, a todos saludos y bendiciones en todo momento. Como dicen, no hay quinto malo, estupendo que logró transmitir. Pues sí, yo creo que ustedes han de haber visto todos los intentos que hice hasta que me vine a este otro buscador. Y así le hago porque los otros me los inutilizan. Entonces ahí voy de uno a otro y a otro. Pero aquí estoy porque soy necio. José Ábalos. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones igualmente, José Ábalos. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, llegando a su plática. Muchas gracias, Adriana. Qué bueno. Chimichú, Tamaulipas, presente, padre. Cada vez que parece que tocamos fondo, salen con una patrotería peor que la anterior. No se cansan. No, si para eso son especialistas. Pero también la gente ya se va cansando. Chimichú. Bueno, Carlos Salas, buenas noches, padre y comunidad. Buenas noches. María Emilia. Buenas noches, padre. Buenas noches, María Emilia. Mauricio García. Buenas noches, padre José y comunidad. Eso de que hay quien acapara el agua es igual que cuando se dice que hay corrupción en el INAI, etcétera. Sí, pues sí. También es cierto, pues, pero bueno, vamos aceptando que hay como una selección natural. Entre los animales, los más astutos o más poderosos son los que liderean y los que salen triunfantes. Es la ley de la selva. Acá debería de haber la ley para que no fuera la ley de la selva. Pero ya sabemos que también entre nosotros existe esa ley de la selva, que el valiente, el matón o el poderoso impone su voluntad sometiendo a los demás. Eso lo sabemos todos. No que esté bien, pero es parte de. José Alejandro Cotulenco. Buenas noches, saludos y bendiciones. Lo que puede hacer falta es administración del agua, el mantenimiento de bombas de pozo. Un concesionario es más eficiente que el gobierno le dé mantenimiento. Sí, todos estamos de acuerdo, por eso de que el gobierno quiera volverse dueño, porque ni siquiera ya es un concesión, que da concesiones, eso es el dueño, que a como le dé su regalada gana, así lo puede hacer. Bueno, ojalá que no se pueda. Y si se puede, yo creo que el peligro es cuando la bestia se encuentra herida, se vuelve brava. Pues ya está empezando, pero la de buenas que tiene una cabeza idiota
que no abarca nada y que se enoja y que además está encadenada. La presidenta está encadenada, es la fiera encadenada. Las cadenas son las que le puso López Obrador. Todos los que están en derredor, que la contienen para que no haga su voluntad, sino lo que le mande su señor. Mauricio García, hablando de que se sienten los dueños en el PG, Poder Judicial, una jueza multó con 2 millones de pesos a un abogado que la corrigió en un juicio. Por brincarse los pasos del juicio. Sí, pues, es lo que estoy diciendo, que ellos ya imponen las leyes. Entonces, pues, sí, la que no sabe, bueno, y no saben, pues les da un terrible coraje que el que sabe les diga las cosas. Entonces, ahora sí van a entender todos los ciudadanos que están diciendo que qué bueno que corrieron a la piña y todas esas demás cosas. Ahora es cuando van a sentir lo que es bueno, cuando tengan que litigar con alguien. Andrea, buenas noches, Padre José Luis Segura Barragán y comunidad. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nelly Montserrat, Topete Garza, hola a todos, buenas noches. Siento que las marchas del agua es el inicio del río de Topete Garza, hola a todos, buenas noches. Siento que las marchas del agua es el inicio del río de sangre. Bueno, vamos a ver en qué para todo eso. Nelly Montserrat. Andrea, el Papa León XIV parte a Turquía y luego a Líbano en su primer viaje apostólico internacional para visitar estos países y recordar los 1700 años del primer concilio ecuménico celebrado en Nicea en el 325. Sí, hace 1700 años que la Iglesia la organizó un emperador como la conocemos ahora, porque antes era perseguida y no tenía una legitimidad en la sociedad. Adriana Chávez, si los políticos trabajaran en el campo, me canso si no pidieran lo doble. Se nota que no saben qué es el trabajo. Así es. Soeavi Montiveros, yo lo escucho en la repetición, se me hizo tarde, perdón, Padre José Luis. Bueno, ni modo. Buenas noches a todas y a todos, que Dios los bendiga. Bueno, Carlos Salas, oiga, Padre, y que la mayoría de transportistas y agricultores que marchan votaron por Morena. Vaya cuestión, los traicionaron, sí, pero lo están diciendo. Bueno, lo que me gusta de los campesinos es que no andan con tapujos, ni con palabras, ni nada. Hablan a calzón quitado, iba a decir otra palabrota, pero no. Hablan lo que sienten. Y entonces están diciendo que desde López Obrador a nuestros días no les dan nada. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Si Dios quiere, mañana por estas horas estaremos viéndonos y escribiéndonos.